Shalom Beatzlach Alejem, ¿cómo están ustedes? Arribamos esta semana y este presente Shabbat HaKodesh a la finalización del libro de Génesis, Bereshit. La presente Perashá, que se denomina por su primera palabra, Vayhi, que quiere decir y vivió. Vivió Jacob, claro. Nos hace referencia a los últimos años de la vida del patriarca Jacob en la tierra de Egipto, junto a sus hijos, nietos y bisnietos, y por sobre todo al amparo de su amado Yosef. Jacob Avinu había llegado a Mitzrayim después que la palabra de Elohim, traducida en promesa y futuro, había sido percibida por él en su estancia temporal en Beersheba, ciudad símbolo de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Allí pudo el anciano patriarca escuchar a su Elohim que le decía: yo soy el Elohim de tu padre, no temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una nación grande. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo, sin falta, te haré subir también. Génesis capítulo 46, versículos 3 y 4. Había entonces un camino trazado, aquel sendero iniciado por Abraham, sustentado por Isaac, comenzaba a tomar forma con Jacob. Abraham conoció Egipto y sus vicisitudes. Fue expulsado de esa tierra. La conoció también en época de hambruna. Salió de allí con grandes pertenencias Isaac. Ante idénticas circunstancias, obedece la orden de Elohim de no descender a Egipto y de habitar a Aretz Azot, esta tierra. Me refiero a Canaán, y así lo hace. Isaac jamás abandonaría la actual Israel. Jacob, su hijo, viene a cumplir la promesa hecha por Elohim a Abraham, visión que nos conmovió en la lectura del libro de Bereshit. Cuando estudiábamos el capítulo 15, accedíamos a conocer el pacto concertado entre Elohim con Abraham, llamado Brit Ben Avetarim, y estudiábamos donde dice la Torá: sabe con toda seguridad que tu simiente será extranjera en tierra ajena, donde la reducirán a servidumbre y la oprimirán 400 años. Mas también a la nación a quien hubieren servido, yo la juzgaré, y después de esto saldrán ellos con grandes riquezas. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Allí estamos en esta perashá, en el comienzo de esta visión, la llegada a Egipto, el futuro incierto, años de diáspora y esclavitud en el porvenir. Una historia, podríamos decir, que comienza con la palabra Vayihi Jacob, y vivió Jacob, y me refiero a Eretz Mitzrayim, en la tierra de Egipto. En cuanto al primer versículo, una de las preguntas que nos hacemos es: ¿cuál es el motivo para que esta perashá, esta sección de nuestra Torá, sea setumá, o sea, cerrada? Quiere decir, en el orden técnico, podemos notar que en el Sefer Torá no aparece el espacio que debe separar una perashá de otra, y que corresponde por lo menos al espacio que ocupan 9 letras. En el caso de nuestra perashá Vayhi, solo el espacio de una letra separa la sección anterior de la actual, y a eso nosotros lo denominamos en el estudio desde el hebreo como perashá setumá, es decir, que aparecería como una perashá cerrada, ya que de lo contrario, la nueva perashá debería comenzar con el espacio mencionado, o en su defecto, en el renglón inmediato posterior. Entonces, a partir del momento del descenso de Jacob
se ocluyeron los ojos y los corazones de Israel, a causa del sufrimiento y del dolor ocasionados por la servidumbre en Egipto. Entonces, esta es aparentemente la respuesta al por qué se encuentra cerrado todo ese espacio entre ambas perashot. Qué interesante visión, ¿verdad? Parece insinuarnos, aún el texto escrito, que en las mismas letras existe angustia, existe opresión, sensación de encierro, un camino sin salida. Sin embargo, más adelante, en el libro segundo de nuestra Torá, y me refiero a Sefer Shemot, capítulo 6, versículo 16, ahí vemos también que la esclavitud en Egipto comenzó en forma concreta. Solo después de la muerte de Leví, último en morir de los hijos de Jacob, ya que todo tiempo que sobrevivió una de las tribus llegadas a Egipto con Jacob, la servidumbre no tuvo lugar. Por tanto, si consideramos ambas porciones, notaremos que existe una aparente contradicción en cuanto al tiempo del inicio de la esclavitud en Egipto, una aparente contradicción en cuanto al tiempo de inicio de la esclavitud en Egipto. Para la primera versión, la misma tuvo lugar en el mismísimo instante que Jacob Avinu descendió a Egipto, lo que decíamos la Perashá Setumá, mientras que la segunda opinión remite este cruel momento a la generación siguiente. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los motivos para el disenso? Vamos a recurrir una vez más a la historia y la tradición de nuestro pueblo Israel. Muchos de los exégetas del pueblo de Israel sostienen que existen dos tipos de esclavitud diáspora, y ambas de aspecto negativo, y que son Galuta Guf, o sea el exilio físico, y Galuta Nefesh, que vendría a ser el destierro del alma o espiritual, podríamos decir. El exilio físico representa el carácter errante del pueblo hebreo, los conflictos que lo rodean y las persecuciones, así también la expropiación de sus bienes materiales y por último su propia enajenación. El destierro del alma, o como decíamos Galuta Nefesh, indicaría por otro lado las culturas extrañas, la educación secular, modos y normas de vida ajenos al pueblo de Israel, la asimilación espiritual y claro, desde luego, cultural. De aquí podemos deducir que la esclavitud física, la que se denomina Galuta Guf, no comenzó sino después que murió Yosef y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y me estoy basando en el texto de nuestra Torá. Allí fue cuando entonces se dirigió en Egipto un nuevo monarca que no conoció a Yosef. Incluso se ha dicho claramente que en el futuro por venir sucederán en el seno del pueblo de Israel dos tipos de redenciones, o sea, dos Geulot. Uno para sacar al pueblo judío de la diáspora y el otro para sacar la diáspora de dentro de los judíos. Y fíjese que la segunda redención será mucho más ardua y dificultosa que la primera. Finalizamos entonces Sefer Bereshit, comienza Shemot, se cierra un ciclo, se reabre otro. Mientras tanto el Galut, el destierro, la pérdida de nuestro espacio, de nuestro lugar, vuelve a acentuarse. Eso siempre tiene solución. Quiera al Todopoderoso que no caigamos en las redes del otro destierro, del exilio del alma, en las manos de la incomprensión, de la intolerancia, de la necedad, de la soberbia. De esas garras la salida es más dolorosa. Ese exilio es siempre una Perashá Setumá, un espacio que no permite el mínimo lugar para ver las cosas con amplitud. Oy 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 kol oy Israel hatoiro